Estás a punto de escuchar la increíble historia de la formación del Sistema Solar, toda la materia que actualmente constituye la Luna o el Sol, así como la que compone la Tierra, las montañas y los océanos. El aire que respiras, tu cuerpo y el suelo bajo tus pies estuvieron originalmente en una gigantesca nube de gas y polvo. Hoy quiero que revivas la agitada y caótica historia del nacimiento del Sistema Solar. Una historia llena de giros inesperados, astros turbulentos y colisiones de violencia inaudita, que permitieron transformar una nube de gas y polvo de casi un año luz de ancho en una estrella acompañada de planetas. Pero retomemos desde el principio, vean los conocimientos más recientes. Se piensa que todo comienza hace 4.6 mil millones de años en el brazo secundario de nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde derivan en gran número, en el silencio del espacio, inmensas nubes moleculares ricas en gas y polvo interestelar. Es dentro de una guardería de estrellas similar a la de Orión o la de Carina donde probablemente nuestro sistema solar comenzó su vida. Estas vastas capas de gas y polvo que derivan son mucho más ricas en materia que el espacio que las rodea. De hecho, aquí se encuentran en promedio unos miles a decenas de miles de moléculas por centímetro cúbico. Mientras que en el espacio entre las estrellas hay en promedio menos de un átomo por centímetro cúbico. Cuando uno sabe que en la Tierra, al nivel del mar, hay cerca de 20.000 millones de moléculas por centímetro cúbico, ese número de unos miles puede parecer ridículo, y en cierto sentido lo es. Porque en estas nebulosas, el volumen de 3 veces nuestro planeta contiene, en orden de magnitud, tanta materia como hay en el volumen de una piscina olímpica llena de aire en la Tierra. Estas nebulosas destacan por su enorme tamaño, alcanzando decenas o cientos de años luz de ancho y siendo miles de veces más masivas que nuestro Sol. Bajo la gravedad, grandes porciones de estas nubes moleculares colapsan por su peso y encienden estrellas. Así que tales nebulosas solo persisten unos pocos millones de años antes de que el gas restante sea calentado y dispersado por las estrellas que nacieron ahí. En el caso de nuestro sistema solar, se piensa que fue la transformación de una estrella masiva en supernova la que, con su onda de choque, inició el colapso de un fragmento de la nebulosa, cuya contracción dio origen a cientos de nuevas estrellas. Estas nubes son tan enormes que los astros nacen ahí muy raramente de manera aislada al principio de su vida. Muy a menudo se encuentran agrupados en racimos de cientos a miles de estrellas, que luego se irán dispersando progresivamente. Así, el nacimiento de nuestro Sol y su séquito de planetas probablemente fue provocado indirectamente por la muerte de una estrella gigante que llegó al final de su vida y cuyo último aliento, rico en nuevos elementos, provocó el colapso de grandes partes de la nube molecular. De hecho, están en meteoritos primitivos de esa época, y se ha podido analizar la presencia en grandes cantidades de restos de elementos radiactivos inestables que solo la explosión de estrellas gigantes es capaz de producir. Así es como se piensa que ocurrieron las cosas. Las capas de gas comprimidas por la onda de choque colapsaron lentamente, y a medida que la densidad de la nube aumentaba, todo empezó a acelerarse y a girar cada vez más rápido. Ni el Sol ni la Tierra existen todavía, pero dentro de esta materia arremolinada forjada por varias generaciones de estrellas muertas, ya se encuentran los ingredientes, todos los ladrillos atómicos elementales necesarios para su construcción. El proceso ha comenzado y nada podrá detenerlo dentro de la nube molecular. Se necesitan unos 50.000 años para que toda la materia, contenida inicialmente en un volumen de casi un año luz de diámetro, se transforme en un disco furiosamente turbulento. Una gigantesca tormenta de gas y polvo gira alrededor de la región central, donde el 90% de la materia se ha concentrado. Al formar una burbuja de gas ardiente que sigue contrayéndose, este núcleo de gas comprimido y plasma incandescente es un protosol que aún no lo es. Una estrella verdaderamente encendida, apenas visible. Esta joven estrella en formación todavía está profundamente enterrada detrás de un velo de gas opaco que apenas logra iluminar débilmente en el área de los infrarrojos.
Alrededor de esta burbuja de gas en condensación, el 10% de la materia que no terminó en el centro se ha aplanado y extendido en unos pocos miles de años, formando un disco de 10 a 20 veces más ancho que grueso. Es dentro de este disco protoplanetario, que parece un vinilo, donde empieza a sonar la pequeña melodía de la formación de los planetas. Aquí, dentro de la nebulosa de Orión, el telescopio espacial Hubble permitió identificar unos 190 discos protoplanetarios. Cada una de estas estructuras tiene en su centro una joven estrella, cuya luz resalta el capullo de gas que la rodea. Comparados con los 33 años luz de diámetro de esta guardería estelar, estos sistemas en formación parecen manchas insignificantes. Estos entornos turbulentos ya tienen toda la materia para construir muchos monumentos de vinilo. Aquí, en la nebulosa de Orión, solo queda esperar y dejar que el tiempo haga su trabajo. Piedra por piedra, mundo por mundo, los planetas se formarán en una sinfonía de colisiones y acreción continua que comenzará suavemente en el polvo y terminará con un impacto estruendoso. Durante cientos de miles de años tras el nacimiento de nuestro sistema, y mientras el gas del disco sigue fluyendo lentamente hacia el centro y alimentando de materia el capullo que envuelve a la estrella naciente, el gran trabajo de construcción de los planetas comienza a partir de unas cuantas migajas sólidas, porque en este disco en rotación, el 99% de la masa está inicialmente en forma de gas y apenas el 1% se encuentra en forma sólida. Puede parecer poco, pero aún así equivale a acumular la masa de un planeta como Júpiter, o incluso 300 veces la de la Tierra. En este entorno calentado al rojo vivo por la presencia en grandes cantidades de elementos radiactivos producidos por la explosión de la supernova, el polvo, que se roza o se toca continuamente, crea electricidad estática y comienza a aglomerarse, a pegarse en apenas unos miles de años. Estos pequeños granos de polvo se agrupan por fuerzas electrostáticas o fusión parcial de su superficie, y a fuerza de pegarse al ritmo de las colisiones suaves, crecen hasta el punto de que algunos alcanzan tamaños del orden de 1 centímetro. Estos son los puntos de inicio de todos los planetas futuros. Denles a estos gérmenes unos cuantos milenios más, y algunos se convertirán en bloques del orden de 1 kilómetro de diámetro. Así, la acumulación constante de rocas del tamaño de granos de arena formó monstruos del tamaño de pequeñas montañas. Al superar algunos kilómetros de diámetro, la gravedad comienza a encargarse del crecimiento, porque los bloques se han vuelto lo suficientemente grandes como para empezar a atraer la materia circundante. Es el inicio de los procesos de acreción en el disco, los elementos se aglomeran, se pegan, los bloques chocan y colisionan, a veces colisiones violentas a gran velocidad los pulverizan y se empieza de nuevo desde cero. Y otras veces, después del contacto, la materia se agrupa y forma elementos más grandes, hasta que algunos alcanzan la etapa de planetización. Una especie de esferas irregulares que tienen entre 10 y 100 kilómetros de diámetro. La casi totalidad de los cometas y asteroides que pueblan nuestro sistema solar hoy en día son vestigios de esos planetesimales que nos han llegado de esos tiempos remotos. Esos enormes bloques, que suman millones y pesan decenas de veces más que nuestro planeta, se mueven rápidamente en todas direcciones. En este entorno caótico, los planetesimales iniciaron una acreción incontrolable, un proceso continuo de construcción y destrucción. A menudo, los impactos son tan violentos que los protagonistas quedan destrozados entre chirridos apocalípticos. Pero sucede más raramente que el ángulo y la velocidad del impacto permitan que los elementos se fusionen, y los bloques que sobreviven a los impactos mayores continúan creciendo, hasta el punto de dar origen a los primeros embriones planetarios, cuya masa es del orden de la Luna o Marte. Todavía hoy, en nuestro sistema solar, existen cuerpos como Vesta o Ceres, cuya talla pueden ver aquí comparada con la de la Luna, y que tienen una masa intermedia entre los planetesimales y los embriones planetarios. Son testigos de esos tiempos lejanos y agitados cerca del Sol,
donde el disco está relativamente empobrecido y donde la poderosa radiación de la joven estrella impide que el agua presente en la nube se transforme en hielo. El crecimiento de los embriones planetarios, que están compuestos exclusivamente de hierro y rocas, es lento y laborioso. Tras 1 a 2 millones de años de acreción, en la región interna del sistema solar solo se encuentran cuerpos que ni siquiera superan entre 1 y 10 veces la masa de la Tierra. Pero al contrario, más allá de lo que se llama la línea de las nieves, que corresponde a la distancia a partir de la cual uno está lo suficientemente alejado del calor de la joven estrella. Para que el agua exista en forma de hielo, el crecimiento de los bloques fue muchísimo más eficiente. El agua congelada actuó como aglutinante, permitiendo que los elementos crecieran rápido y formaran embriones planetarios compuestos por mitad de agua congelada y rocas. Y es por eso que, en apenas 1 millón de años aproximadamente, es decir, un periodo de tiempo ínfimo en comparación con la vertiginosa escala de los tiempos cósmicos, el disco protoplanetario del sistema solar externo ya tiene núcleos de planetas gigantes, de 5 a 20 veces el tamaño de la Tierra. Núcleos que seguirán creciendo rápidamente al absorber el gas circundante. Así, y de manera totalmente contraintuitiva, los planetas más grandes del sistema solar, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se formaron más rápido que los pequeños planetas rocosos. Se cree que Júpiter fue el primer planeta en ver salir al joven Sol, siendo el más masivo y el primero en aparecer en escena. Es el primero en servirse de la reserva inexplorada de polvo y gas que aún flota en el disco protoplanetario. Así que en solo 1 millón de años, el embrión planetario más audaz se transformó en el imponente gigante gaseoso Júpiter. Al quedarse con la mayor parte, dejó a los otros planetas gaseosos con menos hielo, gas y polvo flotando para consumir. El repentino crecimiento de Júpiter va a frenar considerablemente el desarrollo de todos los demás planetas gaseosos. Al alimentarse de la materia flotante aún abundante, Júpiter también se desaceleró ligeramente, lo que hizo que se desviara de su trayectoria orbital, y el planeta comenzó a girar en espiral hacia el Sol. Atravesando parte del joven sistema, la gigante gaseosa abrió amplios surcos en el disco y continuó creciendo hasta convertirse en el planeta más pesado del sistema solar. Hoy en día, Júpiter tiene aproximadamente 320 veces la masa de nuestro planeta y 2 veces y media la de todos los demás planetas combinados. Saturno nació poco después de Júpiter, y aunque es de tamaño comparable, como pueden ver en esta imagen, es casi 3 veces menos masiva. La razón es que los elementos más pesados ya habían sido recolectados por el gigante Júpiter cuando Saturno se formó. Por eso tuvo que conformarse con los gases más ligeros para crecer. En cuanto a los gigantes de hielo, Urano y Neptuno son los últimos planetas gaseosos en formarse. Llegaron en un momento en que las emisiones del joven Sol ya habían dispersado parte de los gases de hidrógeno y helio que formaban el disco externo. Tuvieron considerablemente menos materia para absorber y por eso son aún más pequeñas. Urano y Neptuno fueron un misterio por mucho tiempo, porque sus distancias al Sol son tan grandes que no pudieron encontrar en esas regiones alejadas suficiente materia para alcanzar los tamaños que tienen hoy en día. Lo que esto sugiere es que los 2 gigantes de hielo se formaron mucho más cerca del Sol, tal vez incluso en las órbitas que actualmente ocupan Saturno y Júpiter. Y fue mucho después cuando migraron hacia el exterior hasta donde se encuentran hoy en día. Mientras los planetas gigantes abren surcos en el disco en el centro del sistema, la contracción gravitacional hace que la presión y la temperatura aumenten lo suficiente como para encender el Sol. Altamente inestable, en ese momento se encuentra en una fase llamada de Tétorie. Durante varios millones de años, la joven estrella es presa de violentos estallidos que se manifiestan a través de la presencia de un campo magnético en rápida rotación, capaz de lanzar potentes chorros de materia a través del sistema, a velocidades que pueden alcanzar los 300 km por segundo, es decir, un vertiginoso 0.1 de la velocidad de la luz.
Esta joven estrella también puede, en cuestión de unos días o incluso unas horas, aumentar bruscamente su intensidad luminosa por un factor de 40. Los vientos solares y los flujos de partículas cargadas, que son millones de veces más poderosos que los que conocemos hoy en día, van a limpiar progresivamente el disco interno. Al expulsar la mayor parte del gas, la estrella limita el crecimiento de los planetas cercanos, mientras que los lejanos aún están en un disco con bastante gas. La influencia gravitacional de Júpiter forma en el disco ondas de densidad que se dibujan en la estela de su órbita y actúan como tales, una barrera que impide que la mayoría de la materia que aún está en rotación penetre en el sistema solar interno, poniendo así a los planetas rocosos a dieta. Al mismo tiempo, estas ondas de densidad hacen que Júpiter y luego Saturno pierdan energía orbital, que entonces comienzan a migrar lentamente hacia el Sol, alimentándose de la materia que encuentran en su camino. Al llegar a la posición actual de Marte, Júpiter se detiene y su órbita entra en resonancia con Saturno, que lo ha seguido. Juntas, las dos gigantes sincronizan sus velocidades en sus respectivas órbitas, de tal manera que Saturno completa 2 órbitas en el tiempo que Júpiter completa 3. Con la extraña consecuencia de invertir la dirección de su migración y enviarlas de regreso de donde venían, a órbitas más alejadas. Al final, el paso de los dos gigantes gaseosos por el interior del sistema es relativamente corto, apenas unos cientos de miles de años. Pero sus consecuencias son inmensas, porque este paso deja detrás de sí un sistema solar interno transformado. La llegada y repliegue de los dos gigantes alteró las órbitas de los protoplanetas en formación. Al mezclar y redistribuir la materia, favoreció colisiones gigantescas, prohibió crear mundos y detener el crecimiento de otros. Se piensa que la migración de Júpiter hacia el sistema solar interno es responsable del tamaño relativamente pequeño del planeta Marte. El disco, que ha perdido su esplendor y se ha adelgazado considerablemente, ahora alcanza una densidad tan baja que los rayos X y ultravioleta emitidos por la estrella abren un agujero cada vez más grande en él, hasta unos 10 millones de años después de que la estrella central se encendiera. El gas que constituye el disco protoplanetario termina de disiparse por completo. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno quedan como veleros sin viento tras la disipación del disco, deteniendo su migración. Para los planetas gaseosos, el crecimiento terminó, ya que el gas del que se alimentaban desapareció. La formación de estos planetas ya terminó. Al final, para pasar de la nebulosa de gas y polvo a una estrella rodeada de planetas y con el disco prácticamente limpio, el proceso fue muy rápido. Si condensamos los 4.6 mil millones de años del sistema solar en una vida humana de 85 años, entonces ese periodo representa solo 2 meses. En este joven sistema de solo 10 millones de años, una estrella ya estabilizada inicia suavemente su secuencia principal. El 99.98% de la masa total se encuentra en el Sol, mientras que todo lo demás, planetas, asteroides y cometas juntos, solo se quedaron con las migajas. Y de ese 0.02% restante, la mayoría terminó en Júpiter. El sistema ahora parece casi equilibrado y tranquilo. Las órbitas de los planetas gigantes externos se estabilizan y se expanden, mientras los planetas rocosos terminan de formarse. Excepto que, en el interior del sistema, las órbitas de la docena de protoplanetas restantes siguen siendo inestables. Se requerirán entre 50 y 100 millones de años para que, tras grandes choques o colisiones, su número se reduzca a los 4 planetas rocosos conocidos. Es al final de esta fase de eliminación cuando, tras una colisión entre la prototierra y un cuerpo del tamaño de Marte, se forma la Luna. A escala de todo el sistema, las colisiones mayores son ahora extremadamente raras y, en las trayectorias de las órbitas, aún no completamente despejadas. Ahora solo quedan escombros lo suficientemente masivos como para resistir la intensidad de la radiación ultravioleta de la joven estrella. Esta calma es solo aparente. En la sombra hay tensión latente.
Aunque los planetas giran aparentemente en armonía, en realidad no están en su lugar, ni en paz, porque el disco de gas y polvo que desapareció tenía un efecto estabilizador. Mantenía a los planetas en órbitas aproximadamente circulares. Sin él, el joven sistema solar empieza a deslizarse lentamente hacia un nuevo caos. Esta calma relativa se mantuvo durante casi 500 millones de años. Durante 500 millones de años, los 5 planetas gaseosos del sistema participaron, en silencio y a distancia, en un peligroso juego de influencias. Sí, escucharon bien. Se cree que en esos tiempos remotos probablemente había un planeta gaseoso adicional. También un disco externo masivo debía tener de 20 a 30 veces la masa de la Tierra, compuesto por miles de millones de planetesimales. ¿Y cómo desaparecieron el disco de cuerpos helados y el quinto planeta imponente? Hay que sumergirse de nuevo en el estado del sistema solar, tal como era poco después de la desaparición del disco de gas. En ese momento, los planetas gaseosos estaban en una configuración orbital mucho más compacta de lo que están hoy en día, y sobre todo, en un estado de tensión silenciosa durante cientos de millones de años. El ligero desequilibrio gravitacional latente es absorbido por la presencia del disco de planetesimales externo, que sirve de alguna manera como un amortiguador y absorbe la energía de las interacciones planetarias. Al deshacerse continuamente de estos elementos, según las resonancias orbitales, pero a fuerza de expulsiones sucesivas, el disco se adelgaza y se vuelve demasiado ligero para poder estabilizar las órbitas de los gigantes. El equilibrio se rompe y uno de los gigantes sale entonces de la resonancia, y un caos, o más bien una inestabilidad dinámica, comienza rápidamente. Las tensiones gravitacionales que ejercen los gigantes hacen que sus órbitas se crucen y, a fuerza de acercarse y de intercambiar energía orbital, el equilibrio que los une casi termina por romperse por completo. Se genera un baile desordenado y complejo donde las órbitas son dañadas. Los planetas del sistema solar externo abandonan sus órbitas compactas y casi circulares para adoptar trayectorias muy excéntricas alrededor del Sol. Y mientras el quinto planeta es expulsado del sistema, o al menos enviado a sus confines, las trayectorias de Urano y Neptuno se modifican hasta el punto de cruzarse. El inmenso campo de escombros del cinturón externo, donde se encuentran los pocos planetas isimales que no han sido engullidos, perturbados por la llegada de los dos planetas, los miles de millones de bloques de roca y hielo en los confines helados del sistema solar se dispersarán. Como pueden ver en esta simulación que muestra los pocos millones de años que preceden y siguen a la inestabilidad, casi todos los elementos de este cinturón, que contiene de 20 a 30 veces la masa de la Tierra, en forma de miles de millones de bloques de varios kilómetros de ancho, son enviados en todas direcciones y van a provocar una lluvia de cometas y asteroides en todo el sistema solar. Y mientras algunos son impulsados hacia el sistema solar exterior y van a alimentar la lejana nube de Oort, otros quedan a la deriva cerca de los planetas gaseosos. Se piensa que algunas lunas, como Tritón o Hiperión, por ejemplo, son elementos del cinturón destruido que luego fueron capturados. Se sabe que la llegada de este punto de ruptura y el desencadenamiento de esta nueva lluvia de piedras y hielos implican a un quinto planeta. Es que las leyes de la gravedad nos dicen que para que 4 planetas gigantes puedan sobrevivir a este juego de billar cósmico y terminar en el estado de equilibrio tal como lo observamos hoy, necesariamente tuvo que existir, en el caos turbulento, trayectorias inciertas de origen. Un quinto planeta que vio su vínculo gravitacional, que lo unía al sistema, romperse o debilitarse, hasta el punto de que este planeta hoy tiene una órbita tan alejada del Sol que todavía no la hemos detectado. De hecho, algunos investigadores sospechan la existencia dentro de nuestro sistema solar de un hipotético 9º planeta que evolucionaría en una órbita terriblemente elíptica, dando la vuelta a nuestra estrella en unos 10 a 20.000 de nuestros años. Aunque probablemente esté derivando en el espacio lejano, este planeta aún estaría atado al Sol, al que solo se acercaría a unas 200 unidades astronómicas, es decir, 7 veces la distancia que separa al Sol de Neptuno. Con esta nueva inestabilidad, uno por uno,
Los miles de embriones de planetas helados que aún están presentes en la lejana periferia del sistema solar serán expulsados por el paso regular de los planetas gigantes en su sector y durante cada expulsión. Estos elementos extraen gradualmente energía orbital de los gigantes y así van redondeando los ángulos de sus órbitas, hasta que el sistema encuentra más o menos la configuración que conocemos hoy en día. La deriva de Neptuno hacia el sistema solar externo también causa estragos en el cinturón de asteroides. Hoy en día, esta banda dispersa de cuerpos rocosos, que se encuentra entre 2 y 4 unidades astronómicas del Sol, tiene una masa total que representa apenas una fracción de 1% de la de la Tierra. Pero al principio del sistema solar, este cinturón de asteroides estaba mucho más densamente poblado y tenía suficiente materia para formar de 2 a 3 planetas más del tamaño de la Tierra. Pero las influencias gravitacionales de Neptuno y Júpiter prácticamente harán estallar el cinturón y lanzarán muchos asteroides y cometas hacia el interior del sistema, donde causarán un bombardeo masivo durante casi 100 millones de años sobre todos los planetas rocosos. Esta lluvia constante de rocas venidas del cielo traerá la desolación a nuestro planeta. Pero también, en cantidad considerable, un pequeño tesoro en forma de agua que, incrustado en las rocas, contribuirá a llenar los océanos. La Tierra no conserva rastros en la superficie de esta fase de bombardeo intensivo, ya que su renovación constante borró los impactos. Pero la Luna, al igual que Mercurio o Marte, todavía conserva hoy en día las cicatrices en forma de numerosos cráteres de impacto. Ese fue el último gran evento en la agitada historia del Sistema Solar. Desde entonces, el movimiento planetario en sus órbitas casi no ha cambiado, marcando el ritmo desde entonces, con una precisión casi de reloj. Desde hace ya más de una década, podemos observar directamente sistemas planetarios en formación gracias a telescopios como el James Webb o el radiotelescopio Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, que al coordinar decenas de antenas de radio, es capaz de proporcionarnos imágenes tan detalladas como las que produciría un solo telescopio de 16 kilómetros de diámetro. En estas impresionantes imágenes, podemos ver que estos sistemas nacientes están indudablemente rodeados de mundos en formación, que se revelan ante nosotros a través de los surcos que dejan a su paso. Dentro de cada uno de estos discos, probablemente se está dando la emocionante melodía de la formación de embriones planetarios. Aquí está L Tauri, un joven sistema estelar a unos 450 años luz de la Tierra, con probablemente menos de 100.000 años, y sus regiones brillantes nos dejan ver. Un disco de materia 3 veces más extenso que la órbita de Neptuno, y rico en polvo y bloques del tamaño de pequeñas canicas. Aquí, cada una de las franjas que separan los anillos de polvo y roca calentados por la estrella ha sido formada por la presencia de embriones de planeta. Probablemente así se veía nuestro sistema solar en sus inicios. Aquí, en esta otra imagen, podemos ver, ubicado a casi 400 años luz de nosotros, un sistema que alberga una joven gigante gaseosa en formación. Ubicada 4 veces más lejos de su estrella que Júpiter del Sol y con una masa casi 4 veces mayor, este planeta aún inacabado tiene temperaturas superficiales que rondan los 1000 grados. Con su imponente presencia, la gigante ha excavado una cavidad en el disco del que se alimenta. Rodearse de su propio disco de acreción, dentro del cual deben estar naciendo lunas. Asomarse a la cuna de los planetas en el momento en que su estrella se enciende nos permite indirectamente comprender mejor nuestra propia génesis, porque en todo el universo los mismos principios están en acción. La historia se repite. Al estudiar estos sistemas, ubicados a años luz, descubrimos que la historia del nuestro fue más agitada de lo que pensábamos, y que los planetas gigantes no nacieron en sus órbitas actuales, sino que migraron con el tiempo. La próxima vez que levanten la vista hacia el cielo, piensen en los mundos que cambiaron, su destino fue alterado por la emigración de Júpiter. Para todos esos planetas que fueron expulsados de su hogar.
En fin, si quieren divertirse pensando en las influencias que podrían tener ciertas estrellas o planetas sobre nosotros, dejen la astrología y abracen la astronomía. Xian, gracias por tu ayuda en la escritura de este nuevo episodio, y también por permitirme tomar algunos atajos otra vez. En las 2 últimas décadas, has visto la evolución de modelos y preguntas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todos los descubrimientos recientes? Entonces, del lado de los modelos siempre hay nuevas ideas que van en todas direcciones y eso me encanta. Las observaciones y mediciones siempre son positivas. En los últimos 5 a 10 años, dos cosas me han marcado más. Por un lado están los meteoritos. Cada vez hay más mediciones de meteoritos que son cada vez más precisas, que pueden informarnos sobre los bloques de construcción de los planetas telúricos. Entonces, el ensamblaje de la Tierra, con qué materiales se formó la Tierra y en qué orden se ensamblaron. Y realmente es increíble el nivel de detalle que podemos obtener con los meteoritos, así como con las rocas terrestres al hacer la comparación. Por otro lado, hay mediciones astronómicas con el telescopio ALMA, en particular el radiotelescopio, que observa discos alrededor de estrellas jóvenes. Entonces, esas son un poco las condiciones iniciales de formación, es donde los planetas se están formando y eso nos informa sobre las condiciones que finalmente llevaron a la formación de los planetas en el sistema solar. De ambos lados tenemos lo que pasó antes y lo que tenemos ahora, y eso nos nutre. Los modelos y los escenarios mucho. En este video repasamos las líneas generales del escenario más sólido que tenemos hoy en día, pero actualmente existen otros, menos robustos. ¿En serio? ¿Puedes contarme cómo diseñan estos modelos? Es cierto, no hay un solo escenario, sino varios, así que lo que hacemos es intentar crear un escenario, una historia para explicar lo que observamos actualmente. La acción sucedió hace 4.6 mil millones de años, así que retrocedemos, pero no podemos retroceder en el tiempo para ver lo que realmente pasó. Así que construimos estos escenarios, entonces, ¿cómo lo hacemos? Usamos procesos físicos, es un poco como bloques de Lego, me gusta decirlo así, y los juntamos para intentar hacer algo parecido a lo que observamos. Y el modelo del que hablamos en este video es un modelo común, existen otros que se basan en otros procesos físicos, es cierto, son algo rivales. Y lo que hacemos ahora en la ciencia de la formación planetaria es tratar de diferenciar, de falsificar. Nunca se puede probar que uno de los escenarios es correcto, pero sí se puede probar que no es correcto, que es falso. Entonces construimos algo que es muy hermoso, después tratamos de destruirlo falsificándolo si es posible, y si no lo intentamos de otra forma. Entonces siempre sigue siendo plausible, eso es.